un poquito más claro, dejando clara también la invitación para que vengan a los otros 3 seminarios. Ya, nos escuchan tanto Rafa como Ángeles. Y bueno, pues ahora sí vamos al racismo en el cine mexicano. Comienzo diciéndoles, y supongo que como soy parte del país lo puedo decir, aunque muchas veces ni el Estado ni la sociedad lo quiere aceptar. O sea, México es un país racista, profundamente racista, y el cine mexicano es una víctima de ese racismo, principalmente porque los mexicanos no se quieren ver en la pantalla, ¿no? Los mexicanos lo que ven en la pantalla o lo que vemos históricamente en las pantallas son personas blancas, personas que no nos representan, estilos de vida que no nos representan. Básicamente es el estilo de vida norteamericano con personas blancas mexicanas viviendo esa forma de vivir. Y bueno, supongo que es como una especie de escape de la realidad. Para colmo, el racismo en México durante muchísimos años se negó. Llevaremos 10 años empezándolo a hablar y a ponerlo en los temas de conversación. Ella es Medjinte Woldes, directora mexicana afrodescendiente, parte de ese 3% de la población que tal cual vienen de los esclavos de la Nueva España. Y ella menciona algo, una frase que nos dejará clara toda la situación, y es que el racismo no es un problema individual, es un problema estructural. Normalmente las sociedades en todo el mundo, pero bueno, hablemos en particular de la mexicana, cree que el racismo es un problema de criticar a alguien o de hacerle burla a alguien por cómo se ve físicamente. Y ella comentaba, algo que puede ser muy obvio para cualquier persona metida en las ciencias sociales, comentaba que el racismo es un problema de estructura. O sea, cuando tú te ríes de alguien por ser moreno, pues bueno, dices, no pasa demasiado, más allá de que no está bien. El problema es cuando la estructura social y la estructura, principalmente la estructura estatal mexicana, está diseñada para perjudicar a las personas que no son blancas, entiéndase a los indios y entiéndase a los negros. La situación se volvió tema de discusión apenas hace 7 años, cuando salió la película Roma de Alfonso Cuarón, que no sé si todos aquí al menos la han escuchado. Bueno, y si no, pues podemos poner el tráiler, porque no lo puse porque asumí que la conocíamos casi todos. Bueno, pues ¿qué es Roma? La película que Netflix le produce a Cuarón y salta a la fama Yalitza Aparicio. Y lo que Yalitza Aparicio hizo fue sacar el racismo de toda la población mexicana, porque claro, por primera vez estaban viendo a una india en la televisión protagonizar una película sentada en la ceremonia de los Óscares, y la sociedad blanca y la sociedad no blanca, que es todavía lo más raro, pero a ver, tampoco los juzguemos. Y aquí siempre pienso en Pierre Bourdieu, que dice que los oprimidos piensan con las categorías mentales que les dieron sus opresores, y entonces la gente se dejó soltar el racismo a diestra y siniestra con la pobre Yalitza Aparicio, porque claro, o sea, no podían ver cómo es que a sus ojos una india había llegado tan lejos, ¿no? Pero lo más grave es que pues esa india representaba estadísticamente el 85% de los mexicanos, porque el 85% de los mexicanos somos como Yalitza Aparicio. Aquí hay un ejemplo del racismo. Este solo es un ejemplo. La gente se dio vuelo a diestra y siniestra soltando su racismo contra la pobre. Para colmo, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro tomaron el control de la mesa de debate pública, y a ellos les parecía gravísimo cómo la gente todavía decía, bueno, pero no la criticamos por racistas, la criticamos por clasistas, y decían ellos, o sea, como si eso fuera todavía mejor, ¿no? O sea, como diciéndonos, bueno, pues no somos malos, somos otro distinto tipo de malo, ¿no? Se volvió muy famoso un video donde un actor de la empresa de telecomunicaciones Televisa, que básicamente es la piedra angular del racismo mexicano, donde pues despotrica contra ella, y bueno, lo vemos.
Ya me guardes. 2 años seguidos se ha llevado. Que metan a nominar a una pinche india que dice, sí señora, no señora, sí señora, no señora. Y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar. A mí me parece exagerado. No lo vayas a publicar porque se le viene encima. Ya sé. Te voy a decir una cosa. Yo creo que están para premio, pero no para mejor actriz. Perdóname, pero no importa. No mejor actriz. Revelación. Mejor actriz. O sea, ni ella ni Marina. El único que se merece ahí es el director. Hola amigos, solamente para decirles que estamos aquí en una comidita en el DF disfrutando mi querida Isaura Espinosa, Raúl Reynoso, mi querido Sergio Gori, Gilberto y Verónica de Anda, Omar Gori. Estamos disfrutando aquí, disfrutando el Día del Amor y la Amistad. Solamente quería decirles que los quiero mucho. Bueno, entre las cosas que se destacan es el término pinche indio, que es un término súper respectivo en México, que aparte, bueno, me van a escuchar ahorita no usar el pinche, pero sí el indio. El término indio no es un término que se suele usar muy a la ligera. De hecho, es como, supongo, el término N, y ya saben que más en Estados Unidos. A ver, yo me siento cómodo usándolo porque soy un indio y creo que lo puedo usar. Si fuera un hombre blanco, probablemente no me sentiría tan cómodo utilizándolo porque se usa normalmente para insultar a las personas, más allá de que no debería de ser así, porque cuando tú le dices a un blanco, blanco, no lo estás insultando. Pero bueno, esa es la dinámica social que vivimos. Y luego Sergio Goyri, que es el señor que habla, reproduce muchísimos de los patrones justo que ha creado Televisa sobre lo que son los indios, sobre lo que son las personas morenas en México, la parte donde dice que no pueden creer que estén los Óscares, bla, 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 porque claro, o sea, para ellos, o sea, Televisa toda la vida a las personas morenas las ha puesto a hacer la servidumbre de sus telenovelas, ¿no? Entonces, bueno, que de hecho para colmo y Yalitza Aparicio también es la servidumbre de la película, pero bueno, el enfoque era un poco distinto y creo que deja claro cuando dicen, bueno, la cosa destacable de esa película es Alfonso Cuarón, ¿no? Pues claro, porque Alfonso Cuarón es un hombre blanco de la Ciudad de México y entonces para ellos él sí puede tener reconocimiento del mundo, pero los demás protagonistas no. Pero bueno, vamos al problema y espero no tardarme demasiado porque como vieron en la ficha, yo soy historiador, entonces espero no dejarme ir tanto por el tema que más manejo. ¿De dónde sale el problema del racismo mexicano? Tiene un origen muy obvio, que es la Nueva España. Cuando España conquista las tierras americanas, establece una pirámide social basada en colores de piel, y ahí están los porcentajes poblacionales que había. El 5% eran los españoles nacidos en España, el otro 5% eran españoles nacidos en América, eso lo marcan todos los documentos de censos de la Nueva España. El 85%, la corona los denominaba indios, el 3% eran los esclavos negros y el 2% otros fenotipos en los que destacaban algunos asiáticos de distintas partes de Asia. Había filipinos, había chinos, había indios, etcétera, pero eran un porcentaje pequeño. ¿Qué es lo que sucede? Hay una situación que, bueno, me quiero adelantar tantito y ahorita regreso, que es el mito del mestizaje. Una de las razones por las que México cree que no es un país racista es porque existe literalmente un mito creado por el Estado mexicano que dice que en México no puede haber racismo porque en México no hay colores de piel. Parte del punto de que en México todo mundo es mestizo, no hay blancos, no hay indios, no hay negros, esto según el Estado mexicano. Y dice el Estado mexicano, no, somos mestizos, y si todos somos mestizos, es obvio que no puede haber racismo. El mito es eso porque, y me adelanto otra vez un poquito, el historiador Federico Navarrete, a partir de 2015 lo empieza a trabajar, pero en 2016 saca un libro que se llama México Racista, que de hecho fue muy retomado cuando el debate de Cuarón. Federico Navarrete encuentra que los censos poblacionales del año 2010, que fue el último censo antes de que él sacara su libro, nos mostraban que los datos no habían cambiado, solo había cambiado una cosa. El 10% de la población mexicana es blanca, el 85% de la población mexicana es morena, pero el Estado ya no los llama indios, los llama personas morenas.
El 3% de la población es negra y el 2% de la población son otros fenotipos. Conclusión, y no hay que ser un genio, el mito del mestizaje no existió, porque si en la Nueva España no había mezclas, porque a veces no sé dónde tendrá la cabeza alguien que crea que una sociedad que establece una pirámide social basada en colores de piel va a permitir las mezclas a diestra y siniestra, pues bueno, que llegaba a pasar, sí llegaba a pasar, pero eran las excepciones. Entonces los datos no cambian y lo que tenemos es que la estructura social de la Nueva España se trasladó al México independiente y lo único que se hizo fue quitar de alguna manera las divisiones establecidas constitucionalmente, pero las divisiones sociales ahí se quedaron. Es decir, no sé si alguno de ustedes ha ido a México, pero en México es muy claro, las personas que te sirven un café son morenas y las personas que te toman el café son blancas. Si tú vas a Cancún, todas las personas que trabajan son morenas y todas las personas que vacacionan son blancas. Es decir, tenemos ahí un apartheid que si bien no existió por escrito, sí existe en cómo funciona la sociedad. Pero bueno, para no extenderme, llegamos todavía al problema de ¿por qué el cine mexicano es racista? Bueno, porque las estructuras de poder en México son racistas. En un país donde, repito otra vez, el 87% de la población no es blanca, pues solo vean a nuestros congresistas. Bueno, ahí no se nota tan claro, yo creo que en la pantalla de ella sí se nota, excepto algunos congresistas independientes y algunos congresistas de la izquierda, todos los demás son personas blancas. Se los resumo un poco más todavía. México es un país de indios donde solamente 2 indios han gobernado ese país. Uno fue Benito Juárez, el otro fue Gustavo Díaz Ordaz, que aparte hay un demasiado mal recuerdo para la sociedad mexicana, casi que mejor nos lo hubiéramos ahorrado, aunque fuera un indígena más en el poder. Y entonces, en conclusión, los blancos siguen gobernando a México como lo gobernaban en la Nueva España. Y bueno, vamos con el cine mexicano, lo que les decía al inicio. La sociedad mexicana no es blanca, pero su cine sí lo es. Y cuando aparecen personas morenas o situaciones que viven las personas morenas, aparecen ridiculizadas. Y yo creo que esta película lo va a dejar muy, muy claro. Bueno, vamos a ver. Compadre, ¿tú habías visto esto? ¿Qué es? Los estados de cuenta de mis hijos. Miami, here we go. ¿Vamos a Miami? Nosotros vamos a Miami, tú vas a Tuxtla. Profesora Lucía, no puedo sacarte de mi mente. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso que estás metiendo en mi casa? ¿Dónde está? Yo no le voy a dar de comer a la gente en esa lámina de depósito de chelas a la que tú le llamas mesa. Necesitan mano dura esos niños. Herman. Llévame a los... ¿Qué pasó? Hubo un preinfarto. Pudimos disolver el coágulo con nitroglicerina. No se usa eso para hacer bombas. Lo vi en Fight Club. ¿Qué? Javier, estamos tratando de averiguar cómo está papá y tú preguntando por una película de retrasos mentales pegándose. Es mucho más profunda que eso. Además, Brad Pitt salía bueno, Remo. Tenías razón. Tengo una idea y necesito que me ayudes. ¿Qué es esta invasión, güey? ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Porque descubrieron un fraude. Jesus Christ. ¿Y si nos entregamos? Creo que van a tener que empezar a hacer algo que nunca antes habían hecho. Trabajar. O sea, no voy a salir así bestia de zorra. No recuerdo que eso te molestara antes. ¿Sí me pasan su pasaje, porfa? Te dije que entrabas por palancas, pero que te ibas por pendejo. Por favor, no me corras. Necesito este trabajo. ¿Tú qué me das a cambio? ¡Hoy a las 6 de la mañana! ¡La madre! ¡Empújala más fuerte! No puedo seguir comiendo cipa. Necesito proteína. Bueno, esta es la película más taquillera de la historia de México, donde pues podrán notar ahí cuando aparece cómo vive la clase popular, hay una ridiculización total.
no quiere decir que no haya, a ver, sí, yo creo que si algo medio hace bien, es que si hay una representación de ese 10% de la población blanca, o sea, sí, no crean que es una caricaturización, sí, tal cual los está representando, creo, muy, muy bien, pero justo cuando aparecen personas morenas, aparecen en situaciones muy estereotipadas, incluso el protagonista cuando está manejando el micro, el tono de voz que hace es como el estereotipo que también existe de cómo hablan las personas pobres en México, según ellos, según estas personas. Creo que un ejemplo muy claro, y bueno, no es tanto de cine, pero si quieren ver como todos los estereotipos que hay alrededor de las personas blancas en México hacia las personas morenas, vean La Rosa de Guadalupe o vean clips de La Rosa de Guadalupe, eso deja muy, muy claro que es una serie de hecho de Televisa, donde me encanta que por un lado están los estereotipos, pero por el otro lado hay un desconocimiento total porque te pasan como a la familia pobre viviendo en casas que en México son de clase media alta, ¿no? O sea, según ellos, los pobres viven así, porque claro, como no conocen pobres, tal cual, entonces casi que volvemos a lo mismo, lo que Televisa les ha dicho que es un pobre, pues lo representan a como Dios les dé a entender. El mito del mestizaje está basado en un miedo que existe, y esto también lo he leído en varias crónicas de la Nueva España, y es las élites blancas, tanto de la Nueva España como del posterior México independiente, siempre han tenido miedo a algo. Lo dejaban muy, muy claro todos los frailes en las cartas que mandaban a la corona, y es, tenemos miedo que los indios se rebelen. ¿Por qué? Porque son más. Es así de simple. El día que decidan rebelarse son 9 contra 1 en proporción. Y entonces el mito del mestizaje nace precisamente de este miedo a que los indios se rebelen, y dicen, ¿cómo nos quitamos el miedo de que los indios se rebelen? Pues vamos a quitarles la identidad. Vamos a decirles que no son indios y nosotros no somos blancos. Todos somos mestizos. Y sí, bueno, yo vivo en Polanco, el barrio más exclusivo de la Ciudad de México, y tú vives en Chalco, un barrio muy, muy pobre de la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero son casualidades de la vida. No crees que hay un asunto de raza determinando dónde vive cada uno. Y creo que el miedo de que los indios se rebelen queda muy claro en una película de un director llamado Michel Franco, que aparte representa muy bien a esa élite blanca, tanto en discurso como en estilo de vida, como es que el pobre salía a defender su película y se hundía todavía más, ¿no? Y mejor no les hablo, vean la película, y casi casi es manual de el miedo de las élites blancas a que los indios se les rebelen. Venga, a ver, los novios, un brindis por los novios. Dales unos shots a los novios, por favor. Todos un brindis. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? Mejor bajen la radio. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. ¡Mamá! De reportes de ataques masivos hasta el reciente colapso de las vías de comunicación. Todo está bien. Atención, por favor. Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía pública. ¿Qué haces afuera? ¿Por qué te saliste? Toque de queda riguroso y no hay excepciones. ¡Mochilas abiertas! Tampoco tiene señal. No puedo llamar a mi casa. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. Regrese a su casa. ¡Abajo! No queremos más muertos, no queremos más dolor.
Bueno, no sé, qué más les puedo decir después de las escenas? La película fue muy reconocida, a ver, supongo que como película tiene cosas interesantes, pero sí hay un sesgo demasiado racista. O sea, ustedes leen lo que les decía, las crónicas de los frailes del siglo XVI o XVII y luego ven la película de Michel Franco, el miedo es exactamente el mismo, aparte de una situación en la que nunca me parece ha habido un reconocimiento de los problemas estructurales. A la gente rica en México cree que nos vamos a revelar los pobres porque los odiamos, en lugar de decir, oye, ¿no será que los pobres viven de la fregada gracias a las estructuras sociales que nos benefician a nosotros? No hay un análisis, ¿no? Bueno, y el problema nace, al menos en el cine mexicano, de los estereotipos del cine y del cine clásico. Y ahorita el video que les puse del actor de Televisa, cuando hablaba, que decía, sí, señor, no, señor, que es un estereotipo que se ha creado de cómo en teoría hablan los indios en México. Yo nunca en la vida he visto un indio hablar así. Pero bueno, según Televisa y el cine de oro mexicano así hablan, y ahorita les va a quedar todavía más claro. ¿Cómo me lo describiste? Ejemplos. Bueno, Tizoc es una película del cine mexicano que ha perpetuado estos estereotipos. Tu carta, Juan. Has hecho una buena inversión de mi dinero y a fin de año puedes contar con una bonificación. Gracias, don Enrique. Oye, ¿qué son aquellas humaredas? Los inditos, señor, están haciendo su carbón. Pero están en mis terrenos. ¿Por qué permites eso? Es una vieja costumbre. Como en otra época, esos bosques pertenecieron a ellos. Sí, pero ahora son míos. Echa a esos indios de mis propiedades. Así será, don Enrique. Lo salvaste de una muerte. A ver, es que aparte, no quiero que se me pase, hay un, no sé cómo llamarlo, porque bueno, en inglés es blackface, supongo que un brownface, que es un actor blanco, al que le pintaron la cara de café para que se vea como se ven los indios. ¿Estás segura? Pero ayúdame a llevarlo al pueblo. Tizoc tiene prisa. Voy a ver el padrecito. Don Enrique. Don Enrique. Si la gente mala te pone triste y sientes feo aquí dientito, huyo aleguito para acá para el monte. Aquí nadie te hace llorar. Tizoc, eres un buen hombre. No, niña. Buena es la tierra, el sol, el aire, el agua del río. Mesmamente como Tata Dios. Es un encanto oírte hablar, Tizoc. Dime, si alguna vez vuelvo por aquí, ¿dónde te puedo encontrar? Cualesquiera parte, niña. Cuantito vuelvas al monte, pájaro sin sol te volverá a avisarme. Bueno, hasta entonces, Tizoc. Adiós, niña. Bueno, y si Tizoc es lamentable en ese sentido, María Candelaria le dice, quítate que ahí te voy, que es la única palma de oro que tiene México. Dos actores blancos, también, bueno, es que con ella ni siquiera la pintaron, o sea, al menos al otro lo pintaron para que se viera indio, o sea, Dolores del Río, tal cual, era una mujer blanca que nada más le pusieron ropas de India y la pusieron a hacer una película, y creo que aquí se nota todavía más el acento falso, según ellos es un indio.
Qué bueno que hay noches con luna para podernos pasear. ¿Qué haría yo sin Lorenzo Rafael? Me quieres mucho, Lorenzo Rafael. Sí, me quieres mucho. Bueno, pues continuamos. Hay otro caso que ya no les puse el video, que es el de Angelitos Negros, donde, Dios mío, o sea, véanlo, se ven la fotografía incluso. La actriz era una actriz cubana que si bien sí era morena, o sea, exageraron todavía más, o sea, llegó y la pintaron todavía más. La niña es que a la niña se le nota muy, muy claro. Y para colmo la historia es lamentable, ¿no? Porque es una mamá que no quiere, tal cual como la Rosa de Guadalupe, que no quiere a la niña porque es negra y bla, bla, bla. Y entonces la niña sufre. Pero bueno, llegamos al nuevo cine mexicano, que es esta corriente que nace a principios de los 2000, justo cuando nace, bueno, no cuando nace, cuando nacen las películas de Cuarón, de Del Toro, de González Iñárritu. Bueno, de hecho, el nuevo cine mexicano abre con Amores Perros de González Iñárritu, y hay una mejor representación de los indios o de las personas morenas en México, pero tampoco es que duró demasiado. Y tampoco es que el nuevo cine mexicano se haya salvado, porque está el caso de Amarte Duele, que también es un caso lamentable. O sea, todos los estereotipos racistas que puede haber en México los van a encontrar en esa película. Y después, pues el nuevo cine mexicano murió y el cine mainstream mexicano continuó. Al final son películas malas, pero son películas que son las que medio funcionan en taquilla en México. El caso más famoso es el de No Manches Frida, que es como la película por antonomasia, que cuando alguien te dice una película mexicana mala, tú piensas en esa, pero también ves las cifras de No Manches Frida y bueno, es una película que al menos dinero no perdió, lo que significa que a la gente le gusta consumir eso, ¿no? Y eso es, pues, lo que les decía hace rato, en realidad no representa. Nuestra compañera Miss Ingrid no tuvo un gran día ayer. Como puede ver. ¡Estoy hasta la madre! No, esos chicos son un caso perdido, ¿eh? Nuestro nuevo reto es compensar la pérdida de nuestra compañera. ¡Qué tragedia! Por favor, denle la bienvenida a nuestro nuevo maestro suplente, el señor Alcántara. Tírate las bicis. ¿Y a ti qué? Cara de cráter. Mira quién está ahí. ¿De dónde sacaron a este maestro? Ya va siendo hora de que entiendan quién manda aquí. ¿Dónde están los demás? En el patio. ¡Ey! ¡Empezó la clase! Este tipo está loco. ¡Vámonos! Si algo necesitan estos muchachos es una educación. ¿Es usted maestro? Sí, pero solo soy suplente. ¡Párale, que se le caigan los piojos! Eres un patán. No manches, pesa más mi perro. Lucia está celosa. No vayas a terminar como tu hermana la chilindrina, ¿eh? En la escuela le dicen la culpa porque nadie se la quiere echar.
Bueno, y ahora sí, pasamos a, entonces, no hay representación de lo que somos los mexicanos en el cine, pues la hay, pero la hay muy, muy poca. Los casos son contados, casi con los dedos de una mano. El director Jorge Pérez Solano es el que más se destaca, donde él es el que hizo la única película que existe con personas negras de ficción. Además tiene otras 2 obras de ficción, en la que destaca La Tiricia, que de hecho se presentó en el Festival de Valladolid en su momento. Es una película con una estética increíble, con una historia increíble que refleja los problemas que tiene México, pero pues lo que les decía, son películas que a la gente en general, uno, no le gusta ver y también falta mucha difusión. El Estado se preocupa, sí, por hacer películas, porque se hacen bastantes para el tipo de país que tenemos, entre 200 y 300 películas al año. La mayoría de ellas no las ven, son películas de festivales. Hay películas que es muy triste, pero tienen recaudaciones de 40 pesos, que eso es básicamente que una persona o 2 pagaron por entrar a ver tu película, ¿no? Imagínense aparte lo triste que debe ser para el director que te cuenten que 2 personas vieron tu película nada más. Pero también falta muchísima difusión, o sea, y creo que los que estamos metidos en esto lo sabemos. O sea, una película tiene que gastar la misma cantidad que se gastó en la producción en la publicidad, ¿no? Y como que el Estado mexicano dice, bueno, sí, les vamos a dar dinero para que hagan películas, y se olvida de hacer la difusión, porque claro, también, y esto yo siempre lo he dicho, un problema de las democracias es que mientras a más personas les des, más votos vas a tener. Entonces, si puedo hacer 120 películas y las publicito bien, pues sí está bien, pero si puedo hacer 240, está mejor, ¿no? Para que digan, mira, el Estado está trabajando y voy a tener el voto en lugar de un productor de 2 productores, de un director de 2 directores y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, vamos con La Tiricia para que notemos cómo se nota de inmediato la calidad, la estética, o sea, se nota que lo hacen cineastas de verdad, ¿no? No sabes qué coraje me da verte así. Tienes todo para ser feliz y luchas como loca para destruirlo. Bueno, vamos a la siguiente, que sería La Negrada, esta película que les comento, que de hecho es un falso documental, muy también bebiendo del neorrealismo italiano, porque claro, en México no hay actores negros. Entonces lo que hizo el director pues fue utilizar a personas negras y ponerlas a actuar, porque no, o sea, tal cual no van a encontrar ustedes actores negros en el país.
Y entonces fue así como hizo su película. Tú no eres mexicana, ¿verdad? ¿De dónde vienes, negra? ¡Abran cancha! ¡Ya ha llegado el Sanarte! ¡En Condesa! ¿Cuántos años tiene tu hija? No sé, no le llevo las cuentas. Yo soy el Sanarte que por las costas se me ve. Yo soy el Sanarte que por las costas se me ve. Enamorando a la sanatita, morenita de pluma café. Hasta que trabajas, negro. Yo siempre he sido el negro, pero de ojito más negro. Yo siempre he sido el negro, pero de ojito más negro. Te quedó bien chingón. Mi mamá linda, la que más quiero. Me ha dicho nomás mi mamá linda, la que más quiero. Dicen que yo soy feo, pero la sanata le canto bonito. ¿Y esto? No es para ti. ¿Y entonces? Entonces nada, no es para ti, se acabó. Si no le gusta mi canto, con mi baile yo la conquisto. Que lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo. Que lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo vuela. Por negra me desprecias, no desprecies mi color, que entre perlas y diamantes tan negra es la mejor. Ay, ay, ay. Que le pique el pan, pica la papaya. Bueno, Jorge Pérez Lozano tiene otra película que se llama Espiral, que también habla como de un pueblo indígena. Y bueno, son sus tres grandes obras. Aparte, a mí de verdad me parece increíble, me jalo los pelos por la estética que tiene. No sé ustedes cómo lo ven, pero yo le noto muchas cosas de Chloe Zhao, ¿no? Y Chloe Zhao es una ganadora del Oscar. Y yo digo, o sea, es que talento en México hay, ¿no? Buen cine hay. El problema es que simple y sencillamente no está llegando a las personas y las personas tampoco lo quieren ver porque están demasiado acostumbrados a creer que eso no los representa. Otro caso es Ángeles Cruz. El de Ángeles Cruz es doblemente meritorio, yo creo, porque, claro, ya saben que tenemos la escala de discriminaciones y si ser un indio en México es difícil, pues ser una mujer india es todavía más. Y Ángeles Cruz destaca por 2 largometrajes. Les traje el tráiler de Valentina o La Serenidad, que aparte es una súper actriz, o sea, no solo es súper directora. Hay una película que se llama La Catarina, que si pueden, véanla. O sea, de las mejores actuaciones que he visto en mi vida, es aplastante. Y como directora también lo van a poder ver, lo que les decía hace rato desde el tráiler, se nota como un cineasta de verdad hace estas películas, ¿no? ¿Y papá cuándo va a regresar? La fuerza del trueno lo puede todo y el rayo ilumina tu destino. Y Valentina. ¿Tú sabes mi mixteco, verdad? Tiene un jitiniro. Es ropa de mi papá. Suéltame, Valentina. Valentina. Papá se va a enojar. Papá ya no va a regresar. Pareces borrego trasquilado. Nacuaño, Suchilulilla. Kenducha, nanacuañoro. Dasajítaro. Me voy a morir. Eso tú no lo sabes. Sí, lo sé. Me voy a ir con mi papá.
¿Tátaro? Bueno, ahora pasamos a otro ejemplo, Carmín Tropical. Esta no solamente representa al indigenismo, sino también nos muestra cómo los pueblos indígenas mexicanos no necesitan, digámoslo así, de la aprobación o de los conceptos que tiene Occidente para las cosas, porque en un pueblo de Oaxaca existe un concepto que es mushe, que no es hombre ni mujer, es mushe. Tampoco es transexualidad, es mushe, es decir, es su palabra, es su concepto, es su forma de entender el mundo de determinadas personas en ese lugar. Y bueno, pues nos muestra cómo los pueblos indígenas tienen mucho más que aportar a la sociedad mexicana de lo que se pueda pensar. Recibamos con un fuerte aplauso a la elegancia hecha realidad. Ella es Mabel. Y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más, que traigo aroma de cariño nuevo. Volvamos a caminar. Quisiera hablar con el encargado de crímenes homicidios. ¿Qué se te ofrece? A tu amiga Danila la encontramos muerta en la madrugada del 9 de noviembre en Punta Alacrán. Tenía 27 puñaladas en la espalda. Oye, ¿no sabes nada acerca del crimen del Mushe? Sé lo mismo que saben todos, pero así, bien, con detalle, pues. No. ¿Quién te dio estas fotos? Las encontré en casa de Daniela. Y quizá fueron las últimas fotos que se tuvieron. Algo que supongo ya notaron, pero bueno, lo establezco como obviedad. O sea, ustedes han visto que hablen como según los estereotipos de María Candelaria o de Sergio Goyri o de Tizoc o de cualquier telenovela mexicana que vean. Pues no, los indios no hablan así, hablan como cualquier persona habla el castellano, ¿no? Bueno, quizá cuando lleguemos a los cortometrajes indígenas sí se nota un poco, pero no es caricaturizado, es más bien se nota un acento como de que no es su lengua materna la que están hablando, pero no como lo caricaturizan en otros lugares. Sueño en otro idioma, que es como una de las películas más mainstream que hay, más allá de que estuvo en Sundance, precisamente sobre lo importante que es mantener lenguas indígenas, y aparte es una muy buena historia de ficción. En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra. Como no hablaban la misma lengua, no podían consumar su amor. La mujer pájaro decidió enseñarle a hablar en sicril. De esa unión nacimos todos nosotros. Y desde entonces, hombres y animales hablamos el mismo idioma. A ver, entonces, ¿tú quieres aprender a hablar sicril? Haré lo posible. Sicril es una lengua muy poderosa. No queremos que se muera, pero tampoco queremos que caiga en malas manos. Mire, todo lo que deseo es grabar una serie de conversaciones en sicril entre usted y, de ser posible, don Isauro. Largo. ¿Por qué están peleados don Isauro y don Evaristo? Se enamoraron de la misma mujer. Evaristo casi mató a Isauro por quedarse con María. No se han hablado como en 50 años. Evaristo Ardine
Jardines. Si don Isauro nunca les hizo nada, ¿por qué tu abuelo se sigue sintiendo tan amenazado? No sé. Mi abuela siempre decía que cuando eran chicos hacían todo juntos. Los escuchan. Miran ellos. Cuando un sicril muere, todos van a buscarlo y lo traen aquí. En esta dinámica que les contaba, que creo que sí les falta como un poco de publicidad, un poco de marketing, creo que también, y ahí sí debería de el cine independiente y el cine indígena y el cine que trata de no ridiculizar a los indios en México, sí debería de hacer el mea culpa en que hay veces que les faltan los trailers. O sea, yo creo que, de hecho, Sueño en otro idioma sí es un muy buen tráiler que como que sí te invita a verlo, como que te plantea muy bien la intriga, ¿no? La película obviamente no hago spoilers, pero créanme que si la ven les va a volar la cabeza, ¿no? Uno se queda de, Dios mío, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? Porque giran los acontecimientos y creo que hasta en el mismo tráiler se puede notar algo que, bueno, creo que sí se puede trabajar, ¿no? Porque tampoco todo es decir, bueno, pues ya la sociedad mexicana es racista y no quiere ver cine indígena. Vamos con El Violín, que es de principios de los 2000 y que durante mucho tiempo fue como de los pocos bastiones que había de representaciones indígenas que no fueran caricaturescas. Creo que en los últimos años ha mejorado y de hecho por lo mismo de que es viejita van a notar como pues, el trailer no tiene la mejor calidad. La película tampoco la tiene porque creo que se resiste a ver. ¿Corrieron todos para el cerro como niñas? ¿Qué pasó? Nos sacaron los guachos. ¿Y por qué no nos regresamos para la casa mientras? No se puede. ¿Y por qué, abuelo? Porque no se puede. ¡Alto! Tranquilo. Dice que es violinista, pero habría que ver. Desde el otro frente ya nomás nos están esperando que les demos la señal para atacar. Ahora sí se les va a aparecer Dios Padre, sus hijos de la chingada. A mí me hubiera gustado aprender a tocar algo. Si quieres, yo te enseño. ¿De veras? ¿Eh? ¿Cuándo nos van a dejar en paz? ¿Y cuándo vamos a regresar? Cuando vengan tiempos buenos. ¿Y cuándo van a venir? Pronto. A ver, esta película tiene un contexto muy determinado porque nace en un periodo en el que había tal cual una guerra del Estado mexicano contra pueblos indígenas en 1994, cuando México decide establecer un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, donde, por cierto, hay incluso videos que envejecieron muy mal del presidente de Estados Unidos y del presidente de México diciendo que México se levantaba como una águila volando hacia el primer mundo y literalmente las palabras del presidente mexicano fueron en el año 2010, vamos a ser un país primermundista, y hubo una rebelión indígena el día que el Tratado de Libre Comercio comenzó, porque claro, se les olvidaba que en México había lugares donde la gente no tenía que comer, donde no tenían ni siquiera un hospital, mientras que ellos nos comentaban que
en 15 años seríamos un país de primer mundo. Y entonces lo que hizo el Estado mexicano es utilizar al Estado, a las fuerzas del ejército para atacar a los indígenas, porque claro, eran indígenas armados y el Estado los entendía como un peligro para la soberanía nacional y para este sueño mestizo, supongo que les había comentado hace rato que las élites blancas veían. Y aparte, ¿no? Eso se empieza a unir todo lo que les decía. Imagínense que yo siempre les comentaba a mis alumnos cuando daba clase, o sea, esto es como el machismo. No crean que a los hombres nos sientan y nos dicen, a ver, lección número 1 de machismo. No, o sea, eso se va pasando de generación en generación, de las cosas que se hacen, de las cosas que ves. Imagínense estas élites blancas que gobiernan México, que tienen toda esta carga, historia de que les han dicho de generación en generación que hay que cuidarse de los indios porque se van a rebelar, y de repente un día los indios están armados y diciendo que no quieren entrar al Tratado de Libre Comercio, pues obviamente se pusieron paranoicos. Y bueno, en este contexto es que nace la película del violín, que básicamente es una resistencia en contra del ejército mexicano, que para colmo, como lo pueden ver, y ese es uno de los argumentos, incluida la izquierda, lo cual a mí a título personal me parece muy decepcionante, el por qué la izquierda confía tanto en las fuerzas del Estado. Dice, bueno, pues es que es el pueblo uniformado. Y sí, claro, es el pueblo uniformado. Ustedes van a México y vean a los soldados y pues obviamente son los indios uniformados, ¿no? Pero en esta dinámica donde hasta pues los mismos indios que ya se occidentalizaron están atacando a los indios que resisten contra el Estado mexicano y el libre mercado. Bueno, vamos a un oasis en el desierto. Existe una productora que se llama Terra Nostra Films, que se dedica exclusivamente a producir cine indígena y cine afrodescendiente. La mayoría de ellos, a ver, no solo la mayoría de esta productora, sino en general, la mayoría son documentales. Ahí hay una situación yo considero que hay que abordar, porque no sé si sea porque el documental es más fácil de vender en festivales, en proyecciones. Bueno, de hecho en México hay un festival ambulante que tal cual se llama Festival Ambulante, que es de documentales, porque sí noto que hay una falta de ficción, ¿no? Los tres trailers que les voy a presentar son 3 trailers de documentales que sí están muy bien, pero yo creo, y creo que lo sabemos todos los que estamos metidos en lo audiovisual, al final la ficción es muy, muy importante para crear narrativas, para crear cosmovisiones, ¿no? Y la necesitamos, más allá de que el documental pueda también aportar y aportar mucho. El primero sería Cholbe. Perdón, nada más lo pongo para que veamos su cara, de Humberto Pérez Gómez, hablante del Tzotzil, que es una derivada, no quiero decir derivada, pero sí, a ver, para que me entiendan, es como una derivación del maya, ¿no? Y bueno. Muyuk toslavinik ants, John Bolometik, Mutetik, Niag Abnaltik, Janos Lati Vinahel, Janos Lalitz Hilal Oite Taikal Akubal. Ketzbahi ayan li bayer totik metik. Tijesla las chapei comel yaik. Tikushi ik biliktal yeun tihtotik San Andrese. Li, taskum oiskotolik suntalekux ayanik. Hano osti oyahualti buchutuk bil suntatskelis lekilalti teklume. Titsnab xukspuklis koponel totiketike. Kun anzayal unikil tahwayich kaldiga. Muhna digel kosba yon ton dichul digel dik al dakhib digek di bom dakhkejan dik ujashkal digel bas.
Divide, Chishi o la tichkalina, pero yak chishi o la tichkalina da. Ay, yelo la chuna nene. Tecnoyan. Vamos, katkondi kalchihots. Katkondi kalali slok shobat natiki. Ashaba uy buchu chaval kulikia. Pero nunca se uy no mescali khali chaval no. Ni chela wala yang sun yo wal kabat. Bueno, no quiero detenerme mucho porque quiero que veamos el cortometraje. Sean Zero, que es el director de Mamá, que también es un documental donde explora la relación con su madre. Las cosas que pasa, hijo, no es que porque uno quiere. De pronto pasa y pasa cosas, pero uno va aprendiendo. Pero si uno no aprende, recae y llega uno a enfermar mentalmente. Yo ya conocí muchas personas, hombres, y bonito hablan, pero ya cuando te tiene en lugar donde ya no hay gente y todo, te empieza a decir cosas, te empieza a ponerte reglas. Si no aceptas esto, no se te mato. ¿Por qué crees que tanto matan las mujeres? Me causa dolor lo que soy, lo que sé que represento. Es doloroso saber que no supe ver lo que mi mamá estaba viviendo. Muchas veces repetí la misma palabra que mi padre nos impuso en la cabeza. Culpa. Por tu culpa, mamá, yo no tengo padre. Bueno, y ahora me salto un poquito porque quiero mejor que veamos el cortometraje. Ya si tenemos tiempo regresamos al anterior. Este es un cortometraje bastante especial porque es un cortometraje hablado en lengua purépecha, que es el último pueblo indígena que resistió a la conquista. Y de hecho, cuando los historiadores y arqueólogos se ponen a hacer cosas que, por cierto, no debemos hacer los historiadores y arqueólogos, que sería imaginar el futuro, sí, imaginan que los purépechas habrían vencido a los mexicas, que ya se notaba una decadencia del imperio mexica justo cuando los españoles llegan, y bueno, que de no haber sido por eso, irremediablemente habrían caído y el gran imperio a partir de 1600, 1700 en América habría sido el imperio purépecha. Bueno, la lengua purépecha sigue existiendo hasta nuestros días y se desarrolló en lo que principalmente hoy es un estado en México, que está muy cerca de la Ciudad de México, como a 2 horas, que es el estado de Michoacán, y es un estado muy lastimado por el narcotráfico en exceso. Podría ser el top 3 de estados más lastimados por el narcotráfico. En ese estado nació el narcotraficante más buscado hoy en el país y en Estados Unidos también. Es un estado que tiene un municipio que se llama Aguililla,
que hace 2 o 3 años literalmente fue secuestrado, o sea, nadie entraba ni salía de ese municipio porque tomó el control de él el narcotráfico. Un estado donde los limones y los aguacates en México son muy, muy caros porque se producen ahí y hay que pagar doble impuesto, el impuesto del narcotráfico y el impuesto del estado también. Entonces ya llega un punto donde es extremadamente caro comerte un aguacate o un limón cuando antes eran muy, muy baratos porque aparte son base de la alimentación mexicana. O sea, todos los mexicanos le ponen a todo aguacate y le ponen a todo limón y se ha encarecido. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es que el estado de Michoacán tiene más cosas que ofrecer que simplemente el mostrar lo lacerado que está por el crimen organizado. Y uno de ellos es este documental que a mí me encantó, me pareció súper, súper bonito y que aparte refleja muy bien pues muchísimas problemáticas, porque también Michoacán es el estado con mayor número de personas que migran a Estados Unidos, mostrándonos el fracaso, claro está, el estado mexicano, ¿no? Porque si tú tienes 40 millones de habitantes viviendo en otro país, queda claro que tu modelo ha fracasado, ¿no? Porque yo no veo 40 millones de canadienses viviendo en Estados Unidos, ¿no? Son 40 millones de mexicanos los que están ahí. Y de hecho habla un poco de eso el documental y bueno, pues lo vemos. El documental, perdónenme, el cortometraje. Ya casi va a ser la fiesta del pueblo. Son cosmender de Tetsumetani Muweshrenich. ¿Cómo? Bueno, chicarma Weshren Hamas Poche Watsowe con. No te tiren a Tasunen. Yeah.
escuché achcoyones no tercawi ptini. Y con Wanda Shamkan, escuché What's Manaki intermamarico papi, que shase sashekan, canorcan gawisekan. Mencha Wanda se escaden tucheles, casren hamchelen, y no catal pesenkan. Chayoni se spa pedal. Esta es la última molestia, manga, escucha, Camanacá, tal como Painá. Usted me incita de chupa, cara, sanya, harina, china, limón, fuera, Yasmin, Hanung Waskania. Yasmin, Hung Waskania. Menisha muchkawaka samche Watson. Ojawa. Aquí chikaya estonga ningun aquí. Emites kachkareji man kamertsa mahanung wakan. Bocarchek. Himboles ya si salan hakaya. No che tiempo no veo cucas que ni himbokan kaka mater wachechan. Canalis que. Inya katungen ninguno sin ti. Cache, puche, guache. Yone, ya. Ya debe de estar viviendo con otra. Esta me costó mucho trabajo pintarla, pero es la que más me gusta. Y todavía nos falta pintar muchas más. ¿Cuándo las iremos a vender? Kitamash Cateresa man, son cures cuatan tacan. Ante no gente ni tan marquina, ten ventani mu hueso le nimbo. Y que conti pensi pesanganeshi. Yo también te quiero. Habrá le choran por le himpo. Y tu que maca, tipe, que
Tuko. Neskin. ¿Qué escuchas? Bueno, lo bueno es que empieza bastante interesante, ¿no? O sea, la primera vez que yo lo vi me voló la cabeza, pero bueno, supongo que nos invita a reflexionar sobre muchas cosas, sobre la soledad que pueden sentir estas mujeres, el que siempre se sienten abandonadas. Bueno, a ver, los mexicanos lo sabemos, ¿no? Cuando alguien se va a Estados Unidos y empieza a hacérsele tarde para regresar, es que ya tiene otra, ¿no? O sea, esa es una obviedad y entonces tienen familia allá y tienen familia acá. Y ellas en ese limbo de decir va a regresar, no va a regresar, lo espero, no lo espero. Bueno, pues vamos al siguiente, porque lo que les decía al principio, pues si a los indios nos quisieron borrar de la historia de México, a los negros no lo quisieron, lo lograron, los borraron, como lo vieron en el tráiler de La Negrada. Es una situación que está muy ampliamente documentada. En México, ser una persona negra es ser sospechoso de la policía, tal cual, o sea, porque la policía asume que los mexicanos no lucen así. Entonces, yo he visto varios casos en documentales, en entrevistas, de que la gente negra en México dice, pues yo voy por la vida cargando mi identificación, porque en algún momento un policía me la va a pedir, porque según el policía no luzco como un mexicano, ¿no? Hay un caso documentado en el que mostró su credencial y la metieron a la cárcel porque le dijeron los policías, no, pues está falsificando credenciales. O sea, no solo está de ilegal, sino que está falsificando credenciales porque tiene una credencial que dice que es mexicana cuando claramente no es mexicana, según la lógica de la policía, ¿no? Y bueno, pues es ese 3% de la población que yo les había comentado, que existía en la Nueva España y que sigue existiendo. Bueno, el documental Negra es uno de los pocos documentales, ya si en la ficción solo hay una obra, en los documentales hay un poquito más, pero tampoco tantas, de los pocos documentales que tratan de abordar un poco la vida de los pueblos afrodescendientes. En ese momento lo que entendí es que ser negra era algo malo. Como si algo estuviera mal conmigo, digamos. Los padres te dicen tú tienes que adelantar la raza. Entonces desde niño te van enseñando de qué color debe ser la persona que esté contigo. Cuando él me pide que fuera su novia, faltaba para que llegara el día de la cita y con otras amigas nos reunimos en el transcurso de esos días y me dice que su mamá no te quiere. Dice la suena que estás muy prieta, que pareces la orilla del comal. Las veo y me veo. Nos veo. Lo que me pasó a mí, te pasó a ti. Nos pasó a muchas. Nos sigue pasando. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo se trasciende una experiencia racista? ¿Cómo se transforma? No podemos controlar lo que la gente nos dice o hace, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos y lo que hacemos con ello.
Bueno, Met Hintewolde tiene además un cortometraje donde habla pues un poco de, a través de una leyenda, de cómo llegaron algunos afrodescendientes a la Nueva España. El cortometraje es Nyanga, está hecho con la técnica de sombras y bueno, pues vamos a verlo, ya es el último que vemos, de hecho. No, acá está. No sé por qué no se hace grande. Llegaban muchos rumores a la finca. Me estoy acordando ahora de uno especialmente, de un hombre que decidió escaparse de una plantación. Organizó como una especie de revuelta. Bueno, ya lo vemos así, supongo. Todo a escondida de los amos, claro. Y de noche, invocando a los dioses y planificando el escape. Al parecer este hombre desapareció en medio del fuego. Dicen que este hombre se convirtió en mosquito. También dicen que luego ese mosquito volvió y mató a un montón de personas, específicamente a los amos, que fue una venganza. Los amos no eran invencibles, se morían, así como nosotros. Bueno, quizás solo lo puedo hacer un poquito más grande. Inwe yerum ye dinale yerum inwe yerum baba jule yerum inwe yerum oginade yerum. Habíamos salido a cazar con papá y otras personas de la aldea. Nos habíamos dividido en dos grupos. Mi papá con los otros hombres de un lado y mis hermanos y yo por otro lado. De la nada salió una red que nos cayó de arriba. Escuchábamos el grito de papá que nos decía: corran, corran, corran. Escápense y corran. No entendía nada. Inmediatamente llegaron muchos hombres y nos empezaron a hacer caminar. Adelante ahí iban como de estos hombres con látigos y armados, y atrás también teníamos. Caminamos varios días. Nadie sabía dónde íbamos. Y ahí vi por primera vez el mar.
Ahí por primera vez empecé a experimentar esta sensación de ¿y si no vuelves a casa? Después llegamos casi a los pies de un barco gigante. Nos metieron en unas bodegas. Ese lugar era horrible. De los lugares más horribles en los que yo he estado. Nos amarraron unos a otros contra el mismo barco, entonces no teníamos movimiento alguno. Ni siquiera nos podíamos ver de la oscuridad que había ahí. A veces no nos entendíamos porque veníamos de diferentes partes, entonces hablábamos diferentes lenguas. Pero encontramos la forma. Después pudimos tomar la decisión, entre varios, de tomar ese barco, dar la vuelta y volver a casa. Todo iba bien, pero algo pasó. Yo creo que se dieron cuenta porque cuando subimos no pudimos hacer mucho. Sus armas eran más poderosas. La palabra es frustración, yo creo. Quieres algo con todo tu corazón y con toda tu fuerza y lo haces, pero no lo consigues. Según ellos, teníamos que morir algunos. Entonces empezaron a tirar gente al mar. Recuerdo 2 mujeres con sus niños que se lanzaron ellas 2 solas, con sus hijos en los brazos. Porque para esas mujeres era mejor la muerte, antes de ver a sus hijos esclavizados. Pasó el tiempo y no supimos cuánto, pero pasó. Y llegamos a un lugar que al principio obviamente no sabíamos a dónde ni qué era. Nos bajaron del barco y subieron a algo de madera, bastante alto. Estábamos ahí expuestos. Ahí nos vendieron, ¿sabes? Ahí me vendieron. Me sentí como un animal. Yo no me quería ir con ese espíritu blanco, pero lo tuve que hacer. Después de varios días llegamos a un lugar, a la finca. Era la finca de ese espíritu blanco. Era un lugar grande. Había muchos más como nosotros ahí. Pero ya no estaban amarrados, entonces eso era como muy extraño para mí. Un día llegó una persona a decirnos que teníamos que ser muy obedientes. Que cualquier intento de escape
se pagaba con castigo o la muerte. Había muchos miedos. A todos los hombres y a las mujeres más fuertes nos llevaban a la plantación de caña de azúcar. Teníamos que cortar todo el día. ¿De dónde sacábamos las fuerzas para seguir? La verdad no sé. Creo que yo desobedecía todo el tiempo. Pero pues en la mayoría de los casos, de la forma como yo lo hacía, pues ellos no se enteraban. A veces hacía el trabajo más lento. O a veces me hacía como el que no entendía lo que me estaban diciendo. Ahí en ese momento yo creo que actué por impulsos. Yo seguía con las ganas de irme. Yo seguía con las ganas de libertad. Soy el impulso y quiero caminar. Soy el impulso y quiero correr. Soy el impulso y quiero vivir. Soy el impulso y no quiero estar más aquí. Una vez en un sueño, un babalao me dijo algo. Que yo iba a ser el guía. Para mí era una señal. Una señal de que tenía que seguir buscando la manera de escapar. Los domingos generalmente los amos nos daban permiso para hacer otras cosas que no podíamos hacer los días de semana. Y allí lo que más recuerdo es la bulla, el grito, ese grito que llevamos atrancados. Ese día había mucha fuerza, yo creo. Los empecé a mirar a sus ojos. Y también pude ver su rabia. Entonces a ellos me acercaba. Y les contaba que quería irme. Que si me acompañaban. Todo tenía que pasar en la noche. Porque justo esa noche los dioses nos ayudaron. Nosotros ya habíamos como más o menos estudiado los caminos por donde íbamos a salir. Yo estaba muy nervioso. El corazón latía muy rápido.
Yo creo que a los demás también, ¿no? Porque si nos atrapaban nuevamente, a mí, por ejemplo, me iban a matar seguro. Pero fui el primero que empecé. Yo no me imaginaba la libertad. Solo la quería. Me sentí vivo. Me sentí en casa. Baba Jule Oh, in a way, again, Bueno, pues ya nada más para concluir, ¿qué le falta al cine indígena y afrodescendiente mexicano? Porque creo que como pudieron ver, hay como mucha capacidad, lo pienso en este cortometraje de Sombras, ¿no? Una compañera del máster un día decía es que la falta de recursos te pone creativo, ¿no? y pienso en cosas que están también hechas con poco dinero. Pienso en esta última película de Netflix que sacaron con la niña de Stranger Things, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, que se ve que no tenían dónde poner el dinero, ¿no? Porque no se les ve por ningún lado los 350 millones. Y a lo que voy es, bueno, ¿qué le falta al cine? Porque se nota que hay personas que saben hacer cine. Lo que les había dicho, creo que le falta marketing, eso definitivo. El Estado mexicano apoya para que se hagan, pero hasta ahí, una vez que se han hecho, ya no le interesa. Debería de haber un seguimiento al apoyo económico, porque al final también si es el dinero del Estado, es el dinero de todos, y deberíamos decir, bueno, ¿qué se está haciendo con ese dinero? Aquí sí quisiera decirles, por ejemplo, yo percibo desde fuera el caso de España. Yo creo que ustedes tienen un muy buen cine, ¿no? Obviamente cine basura hay en todas partes, pero sí noto a su sociedad como comprometida con piezas medianamente bien hechas, ¿no? O sea, en México eso es rarísimo, o sea, que una película de un festival se vea en la calle, ya ni siquiera que se vea en la calle, que se vea en una parada de autobús el cartel, o sea, eso simple y sencillamente no existe. También creo que falta atrevimiento y cambios en la industria, atrevimiento que les decía que yo creo que están muy encerrados en el documental, están encerrados en el cortometraje, claro, también porque son más baratos de hacer que la ficción.
Hace falta también, quiero aquí hablar de una filósofa y socióloga, que es Yasnaya Aguilar. Hace falta arrebatarle al Estado, y bueno, perdón ahí por el Estado que se los puse en minúscula, hace falta arrebatarle al Estado y a los medios el poder para crear discursos, para crear una nueva sociedad, porque claro, lo que les decía al inicio, las personas en México no quieren ver estas películas porque quieren negar su realidad, porque yo no creo que no se sientan identificados. Yo veo estas películas y me veo identificado, el cortometraje que vimos ahorita del pueblo indígena michoacano. O sea, yo veo esa casa y es la casa de mis abuelos, yo veo esa cama y es la cama de mis vecinos, yo veo esa fiesta y son las fiestas a las que yo iba cuando era niño, ¿no? Y así, esa es la vida que tenemos la mayoría de los mexicanos. O sea, créanme que me siento cero representado por la escuela de la película No Manches Frida. O sea, esa escuela representa al 10% de la población mexicana y sin embargo son las películas que ocupan la cartelera, que ya de por sí que haya una película mexicana, aunque sea No Manches Frida, también ya es ganancia porque la industria en México está, a ver, aplica la lógica del libre mercado. O sea, en México, ya sé que en todo el mundo es un poco así, pero en México tal cual aventaron a las dos industrias a competir y dijeron, pues que gane el más fuerte, el cine mexicano o el hollywoodense. O sea, era una obviedad quién iba a ganar, ¿no? Estás enfrentando a un elefante con una hormiga y si no lo ayudas tantito, pues sencillamente la pobre hormiga no va a resistir el pisotón. Entonces, ya que esté No Manches Frida, supongo que también algo de ganancia empieza a ser. Conclusión, la sociedad mexicana es una sociedad racista, no tengan miedo de decirlo, de contárselo al mundo, casi que les doy permiso. El cine mexicano también es un cine muy, muy racista, que no representa a la mayoría de los mexicanos, y el cine que nos representa, pues es un cine que le falta apoyo, le falta marketing, le falta atrevimiento, le faltan muchísimas cosas, pero creo, o al menos la idea de este seminario, era que vieran que pues qué talento, casi que talento sí hay, solo falta apoyarlo. Lo malo es que es una muy triste frase, bueno, es una frase de un muy triste presidente mexicano, pero bueno, supongo que al menos ahí le atinó. Y pues nada más, gracias por haber venido. Gracias. ¿Dudas en 2 minutos? No, sí, dime. Yo hago una observación y luego ya te hago una pregunta, ¿vale? Cuando hablas de cine basura o de cineastas de verdad y demás, hay que tener cuidado con esas observaciones porque puedes caer fácilmente en el barato o en el clasismo. Tienes un punto, sí. ¿Sabes? Entonces, no se trata tanto de desmerecer el cine más comercial, sino de entender por qué funciona y igual llevar otro tipo de cine más a un puerto parecido y no caer tanto en el contenido, sino también mirar el continente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como persona también que se dedica a esto. Sí, tienes un punto. ¿Sabes? Y bueno, ¿crees que es importante que en el cine indígena mexicano primen las historias sobre indígenas o que, por otro lado, se lleven artistas, actores, historias indígenas al cine más mainstream mexicano? O sea, es importante que tenga su propia identidad también como... Ya te entiendo. Lo que pasa es que creo que justo en México pasa esta situación de que cuando pensamos en lo indígena, pensamos en personas que se visten como indígenas, ¿no? Y que viven en sus pueblos y que tienen determinada cosmovisión. Y creo que algunas de las... Ya de cine indígena me refería a... Sí, sí, sí. Claro, al que estamos viendo. Pero, por ejemplo, creo que la tiricia, pues en la tiricia no sale nadie vestido como indígena, ¿no? No sale nadie hablando una lengua indígena. A ver, de hecho, para fines prácticos, y vamos a usar el concepto que no debería de existir, o sea, es un pueblo mestizo, ¿no? O sea, pero tú de verlos, dices, bueno, esa es una realidad más de lo que somos los indios en México, o de lo que somos, en teoría, las personas morenas. Pero creo que, o respondiendo a tu pregunta, que si se queda en una situación de mantener una identidad, va a pasar lo que irremediablemente les ha pasado a los pueblos indígenas en México, y son piezas de museo, ¿no? O sea, entonces creo que sí debería ser más, pues entrar, ¿no? O sea, entrar de lleno al mundo, ¿no? O al mundo mexicano,
no hacer una diferenciación de, bueno, este cine indígena o no, solo es este cine, ¿no? Donde aparecen personas que claramente son indios, pues porque los ves y no son personas blancas, ¿no? Y representan situaciones, pues, de toda la vida. Yo lo veo, por ejemplo, en Valentina y la Serenidad. O sea, pues es una niña que está viviendo el duelo de su padre, ¿no? Porque muchos de los argumentos de la gente dicen, es que yo no quiero ver a una persona sufriendo. Bueno, yo veía las salas de Soul cuando salió atiborradas, y Soul es una película de una persona sufriendo con una crisis existencial horrorosa, ¿no? Entonces, que no me vendan el discurso de yo no quiero ver gente sufriendo, es más bien, yo no quiero ver gente sufriendo que no sea de Disney. Supongo que ese es el argumento, ¿no? No sé si respondía a tu pregunta. Bueno, pues gracias. ¿Alguna más? Bueno, ¿no? sí. Sí. ¿Qué forma hay? Vamos a ver, el cine, estas películas que en México se ven o no se ven, ¿qué vía hay para que podamos verlas fuera de festivales también? ¿Tienen algún tipo de distribución en otros soportes? Sí, de hecho, justo en la mañana estaba como revisando un catálogo porque quiero trabajar todavía más en esto. Y vi que, por ejemplo, muchas de las películas están en plataformas. Yo creo que, de hecho, percibo que van a encontrar ahí alguna especie de nicho en el que se puedan reproducir, porque en México en los cines comerciales es casi imposible. En las cinetecas sí las proyectan, pero pues es que la cineteca está en la Ciudad de México, ¿no? ¿Y nosotros, por ejemplo? Y aquí, a través de plataformas, yo he visto varias en Filmin o en Amazon, no sé si es como la forma que yo veo más que llegan. Creo que también, aunque le apuesta con un poquito menos de ganas, Google, hay algunas, yo de hecho, Valentina o la Serenidad, la vi aquí y la vi en Google Play, me costó 2 euros, ¿no? Pero sí es lo que noto, porque en cines comerciales lo veo casi imposible. No sé si te consolará. Yo esta semana he ido a ver 2 películas españolas a salas y en las 2 he estado solo en la sala. Enemigos y El cementerio de los animales. Pues bueno, de un festival sí, tenemos Sí, al final el problema es medio el mismo, ¿no? Pero lo que les decía hace rato, o sea, yo sí noto que apoyan más su cine, ¿no? O sea, noto que hay como una preocupación más por verlo, por lo que les decía, o sea, yo ya ver un espectacular en una parada de autobús, o sea, yo he visto el de la chica esta que se infiltra en Neta, el de La Reina Roja o algo así se llamaba, o sea, es que eso en México no pasa, o sea, no ves espectaculares, o bueno, anuncios espectaculares de eso, pero sí, a ver, yo aquí lo que veo, y yo creo que ya proyectándome muy a futuro, creo que el arte necesitamos como alimentarnos demasiado de él para ir entrando, adentrándonos, me explico. Me pongo como ejemplo, o sea, yo a los 20 años creía que Rápido y Furioso era la mejor película de la historia, ¿no? Pero claro, pues porque había visto muy poco cine, entonces como que mientras más vas viendo, y aquí sí lo veo como historiador, o sea, creo que el arte a la humanidad se lo dimos hace 150 años. O sea, entonces, como que la humanidad tiene que ir empezando a digerirlo y en ese sentido creo que estamos en pañales. A ver, poniéndonos utópicos, yo imagino que en el año 2500 la humanidad va a ser muchísimo más refinada en cuestiones artísticas de todo tipo, porque ya va a llevar muchos años experimentándolo. No sé, tú que eres historiador del arte, ¿qué piensas? El algoritmo y de que nos quieran las plataformas, evidentemente. Y quería añadirte una cosa también, por si te consuela, que creo que no te consolará, porque yo creo que el panorama no es consolable, pero quiero decir que en México pasa esto con el tópico del indígena, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si estoy refiriéndome adecuadamente con esta palabra, sí, pero sí, claro, correcto. yo estaba viendo lo interesante que me parece todo lo que nos has puesto. La cátedra en su momento proyectó Roma y Nuevo Orden, no contextualizados, me hubiera gustado haberlos podido poner con el contexto, sí, porque lo vimos de otra manera, pero a lo que voy es a que aquí en España nosotros este cine lo veríamos con el mismo tópico que vosotros, porque nosotros hemos sido una potencia colonial, hemos colonizado, pero no utilizamos la palabra colonial, no utilizamos la palabra esclavo, nosotros hemos ido a civilizar. Aquí el día 12 de octubre aparecen carteles en las paradas que dicen no fue exportación, no fue expolio, fue
claro, con ese punto de partida, el público español rechazaría de la misma manera el cine indígena que nos acabas de enseñar, y a cambio nos parecería fantástico No manches Frida, porque esa película no tiene contexto, es igual en todas partes. Quiero decir, ese mundo es vendible, el instituto, el centro, con taquillas, con niños y chicos y chicas guapos, que bla, 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 profesores enrollados. Todo eso es lo mismo. Daría igual, yo cuando lo he visto digo, pero esto se podría haber hecho en cualquier lugar, aquí o en cualquier sitio. Y eso es lo que arrasa en las pantallas, que eso es lo absolutamente desolador, seguramente, ¿no? Sí, pero bueno, ahí sí yo creo que como buscando consuelos, y les digo, porque yo me tomo a mí como caso, ¿no? A mí no me gustaba el cine de festival, o sea, yo decía, sí, me invitaban a la cineteca, yo decía, me van a llevar a ver una película aburridísima, seguro, ¿no? Pero claro, en el momento en el que vas avanzando, como que el cuerpo te pide ir profundizando más, ¿no? Hace rato que él comentaba de, a ver, yo sé que suena mal lo de decir cine basura, pero yo lo pienso como la comida, o sea, las papas fritas son comida basura y a mí me encantan, entonces no le quita lo buenas o lo ricas, sí, pero tienen malas consecuencias, claro. Entonces sí, en ese sentido que tú dices es una fórmula como muy fácil, pero yo creo que, y llevándolo a los dos cines, tanto al mexicano como al español, y ahí sí yo siento que ustedes resisten más, quizás hasta por el hecho de haber sido una potencia, se nota que en el caso de No manches Frida es una copia de un concepto gringo, ¿no? Y hecho con poco presupuesto, entonces para colmo hasta sale mal, porque ya si quieres ver eso, pues ves la versión gringa. Entonces, pero yo sí noto a ustedes que en su cine se les ve la identidad, se les ve comiendo tapas al menos, ¿no? O sea, en No manches Frida comen comida que no comemos los mexicanos nunca en la vida, ¿no? O sea, ahí sí les noto que resisten un poco más. Pero bueno, algo de esperanza sí tengo de que mejore. Habías dicho que era como una reactivación del mito de mestizaje. Sí. Yo la vi hace tiempo, entonces tampoco me acuerdo muy bien. Y no sé lo que ha dicho el director en entrevistas ni en promociones. Pero si tú la miras ahora sin saber de qué color es el director, ¿no consideras que también se puede hacer una lectura de que la población blanca de México, al final en Nuevo Orden, las consecuencias son como que están cosechando lo que sembraron? Sí, lo que pasa es que justo cuando el director empezó a hablar, de hecho yo conozco críticos que dijeron como de yo defendí la película, pero de repente vi al director hablar y fue así de, ay Dios mío, porque tiene un contexto muy, muy particular. A ver, cuando la izquierda llegó al poder en México en 2018, empezó como toda una ola de clasismo y de racismo, ¿no? O sea, de entrada, porque el presidente no era blanco. O sea, a la gente en México de verdad les molesta que su presidente no sea blanco porque, supongo que porque están acostumbrados a ver a un blanco neoliberal gobernándolos y entonces no podían, lo tenían atragantado. Y entonces surgió como una situación en la que las personas de la derecha decían, no, pues es que los pinches pobres, los pinches indios votaron, bla, 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 porque nos odian por ricos, por bonitos. Y entonces cuando sale la película, el director empieza a decir cosas como de, no, pues sí, la película refleja cómo la gente es muy violenta, bla, 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 y entonces quieren recuperar como el control porque no se dan cuenta que trabajando se sale adelante. Es así, empezó a dar como discursos muy clasistas que ahí se le desmoronó todo. Pero a ver, y ahí sí va a ser el estereotipo, es que ves a Michel Franco y dices, claro, a ver, yo creo que todos somos hijos de un contexto familiar, histórico, ¿no? Yo lo pienso, no sé, yo supongo que todos en la sala lo hemos visto, las películas la de Distrito 9, que me parece que refleja muy bien el apartheid sudafricano, y claro que lo refleja muy bien porque el director mamó el apartheid sudafricano, o sea, ese pobre niño creció en una Sudáfrica dividida, segregada, lastimada, y claro, cuando él crece lo que hace es ciencia ficción que refleja el apartheid sudafricano. Entonces, ¿qué es lo que hace Michel Franco cuando crece? Pues refleja todos los miedos con los que creció, ¿no? O sea, Michel Franco, y yo lo puedo decir porque he dado en escuelas particulares donde casi todo el mundo es blanco, o sea, esos son los indios, esos son los pobres, ellos no son como nosotros, ellos nos envidian, o sea, en México incluso la gente blanca
no suele comer tortillas, o sea, y te lo dicen hasta con orgullo, como de, yo no como tortillas, o sea, tortillas comen los pobres o los indios. Yo, lo que más comen ellos de tortillas son tacos, o sea, cuando salen de la fiesta. Entonces, hay una muy, muy clara diferenciación, y yo entiendo a Michel Franco, casi que ni lo juzgo, o sea, ese es el mundo en el que él creció, y su película solo nos está reflejando sus miedos, así como creo, por ejemplo, que si vemos La Tiricia, o sea, Pérez Solano nos refleja todos los problemas que él vive, porque la película es increíble, si ojalá la puedan ver, creo que está en Amazon, aquí en España, es desde el candidato que solo ve votos, el narcotráfico que convive con el pueblo. Yo creo que se las puse a mis alumnos y les decía como de, encontremos problemas, y me decían, profe, los niños nunca van a la escuela, o sea, no los pasan en la escuela porque en los pueblos en México, quizá para ustedes sea una realidad que no existe, en los pueblos en México hay veces que las escuelas no tienen maestro, o sea, está la escuela, pero no hay maestros, o hay un maestro para los 6 grados de primaria. O sea, imagínate cómo vas a tener un maestro enseñándole a alguien a leer y enseñándole a alguien la raíz cuadrada en el mismo salón en las mismas 4 horas del día, ¿no? O sea, a lo que iba con todo este rollo, Jorge Pérez Solano nos refleja su realidad, y Michel Franco también. Y yo creo que, a ver, incluso me gusta que la película exista, porque como documento histórico me parece increíble, o sea, es lo que les decía, lo que era la carta del fraile en el 1600 diciendo, nos sentimos muy seguros, y de hecho, vamos a seguirnos poniendo tantito yo veo las plazas aquí en España, y yo antes pensaba que eran como en México. En México tenemos una urbanización muy determinada, tenemos el Palacio de Gobierno, el convento y la iglesia, porque los blancos querían estar juntos. O sea, ellos decían, en el momento en el que los indios se rebelen, corremos al convento. Y las cartas lo decían, porque el convento es grande, tiene grandes muros, tiene grandes puertas, y aquí no van a entrar. O sea, si los indios se rebelan, todos juntitos y corremos para un lugar determinado, ¿no? Y el equivalente de esa carta, pues es la película de Michel Franco, ¿no? Algún día los indios nos van a rebelar y hay que estar juntos todos, ¿no? Perdón por tanto rollo. Me voy. Pero yo la leí también como ella, y ahora la veo de otra manera. Siempre muy, muy paternalista, ¿no? Como Roma en cualquier caso. Sí, también, claro, pero es que al final pues, Alfonso Cuarón es un hombre blanco y rico. Tampoco vamos a, o sea, le echa ganas por tratar de deconstruirse, pero pues, al final somos lo que somos, ¿no? Bueno, más bien. Es muy interesante, muy esclarecedor. Sí. Bueno, gracias. Sí. Sí. ¿Hay muchas salas de cine? ¿En México? Si es caro y si va la gente al cine, porque yo creo que aquí ha bajado bastante. Sí, en México hay muchísimas salas de cine. O sea, a ver, en México casi que vivimos como los norteamericanos, pero en versión un poquito más pobre, digámoslo así. Pero tenemos muchas salas de cine, o sea, para aventar hacia arriba. Y no solo las tenemos, son enormes, o sea, pero enormes. Yo llegué aquí y a mí las salas de cine de aquí se me hacen chiquititas, o sea, no, las nuestras son enormes, mega pantallas, pero solo vemos cine gringo. O sea, el 99% de nuestra cartelera es de cine norteamericano. Y sí, es relativamente barato. A ver, es que el salario mínimo son 10 euros por día y el cine cuesta 5 euros. Entonces, pues sí, o sea, es barato, en teoría sí, para el mundo, para la gente en México, pues no tanto. Sí. Y creo que sí respondí a todas, ¿sí, verdad? No, sí, la gente iba al cine. Sí, la gente va mucho. De hecho, en los últimos días se volvió viral el caso de 2 películas, la del gatito, Flow, y la de Memorias de un Caracol. Son 2 películas que básicamente no perdieron dinero gracias a la taquilla mexicana. O sea, el Memorias de un Caracol sacó $4.5 millones en la taquilla mexicana y su taquilla mundial fue de 6. O sea, sí, de que la gente va al cine pero no les gusta ver su realidad. O sea, digamos, hablando mal y pronto, ellos no quieren verse en la pantalla porque si no, me recuerdan, supongo que dicen, me recuerdan que soy indio y eso me deprime. De nada. ¿Algo más? ¿No? Bueno, perdón por robarles 10 minutos de su tiempo. Nos vemos. Ay, ya no la puse.
pues tenemos que poner un ciclo de este cine donde podíamos obtener copias. Pero Sí, claro, ese es el la problema. plataforma es un problema. De hecho, con Roma nos las vimos y nos las deseamos. Sí. Una copia predictable. Pues fíjate que yo creo, bueno, es que Roma es Roma y como era de Netflix. Claro, Netflix ni siquiera nos respondía. Sí, pero yo creo que varias de estas otras, o sea, yo creo que mientras no las tenga un gigante del streaming, te las prestarían, ¿eh? Porque yo pedí el corto y pedí, bueno, los dos cortos, hablé con Terra Nostra Films y con la otra, y súper accesibles, me dijeron, sí, claro, no te preocupes, casi que, bueno, me mandaron hasta entrevistas con los directores, así todos. ¿Y tú Porque vuelves a México ya no vuelves? no, ya no vuelvo. Bueno, pues tenemos un contacto, ¿no? Que a lo mejor nos Sí, puede sí, venir bien sí, y queremos. obvio, estamos en contacto. Perdona, Termis. No. Tampoco. Te callan. No pasa nada. Iba a decir, ¿cuándo es el siguiente seminario? El Sí, estoy haciendo de cine, siguiente. pero no sé qué. Javier, el siguiente seminario yo creo que es la siguiente semana, ¿no? Sí, el seminario es el día 22 de mayo. Es Patricia, sí. El otro, Sí, es el Patricia. otro el 29. Ay,